Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión del tema de relaciones. Este video corresponde al proyecto Promatec en el año 2021 en el mes de septiembre con el tema de relaciones. En el video anterior hablamos sobre los primeros conceptos para comprender esta primera parte. Hablamos de lo que es la correspondencia numérica, vimos ejemplos tanto de los libros de Terra, también vimos las tablas y gráficos, ¿verdad? Que es una forma en la que nosotros vamos a ir graficando los diferentes datos, ¿verdad? Y el día de hoy ya vamos a iniciar pues propiamente con el tema de las relaciones. Vamos a iniciar con la proporcionalidad directa e inversa. Para comprender esta primera parte debemos hacer un repaso de algunos conceptos muy importantes, que son la razón y la proporción. En la clase pasada quedamos que la razón es el resultado de la comparación de dos números mediante una división. La razón entre A y B se puede escribir como A, dos puntos B, o A sobre B, con la condición de que B no puede ser igual a 0. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que vamos a tener, por ejemplo, este ejemplo introductorio, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el ejemplo introductorio? Bueno, el ejemplo introductorio lo que dice es lo siguiente. Observe la relación de cada número. El 1 se relaciona con el 3, el 2 se relaciona con el 6, el 3 se relaciona con el 9. Se puede establecer las siguientes razones, ¿verdad? Cuando la razón siempre es igual, la vamos a llamar constante de proporcionalidad K. ¿Ok? K es un número entero o una fracción, ¿verdad? Pero para efectos de lo que vamos a ir estudiando, con esta es una pequeña definición con la que podemos arrancar. Según el libro, en la página 380 del libro de Terra, Leo menciona que en una razón al término A se llama antecedente y el término B se llama consecuente. Vamos a anotarlo por acá. El término A se le llama, vamos a ponerlo entre comillas, se le llama antecedente y el término B se le llama consecuente. ¿Ok? Esta es la terminología que vamos a utilizar para las proporciones. Esto no tiene que ver aún con numerador y denominador, que es pues propiamente que es propiamente de octavo año, ¿ok? Entonces, ya tenemos por acá las diferentes, una pequeña definición, ¿verdad? En este caso, vean por acá que estos ejemplos, estos tres ejemplos de acá, son iguales, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, 1 sobre 3 es 0,33. 2 sobre 6 es 0,33 y 3 sobre 9 es 0,33. Lo podemos comprobar en la calculadora, ¿verdad? Pero en este caso eso no es como tan importante. Lo único que ocupamos es recordar, vamos a poner aquí, comprobar en la calculadora. ¿Ok? Eso es importante, ¿verdad? Que lo tengamos claro a la hora de hablar de razones. Generalmente las razones en este tipo de ejercicios, esa va a ser como el centro, ¿verdad? De lo que vamos a trabajar. Cuando ejercemos alguna relación entre un número y otro, ¿verdad? Que es el tema inicial, bueno, pues vamos a estar estableciendo razones entre los números,
entre los diferentes ejercicios que nos vayan a plantear, ¿verdad? Vamos a quitar acá el contorno, ¿verdad? Para que nos quede por acá. Vamos incluso a teñir de color rojo la letra. Ok, ¿verdad? Eso es como esta primera parte. Algunos ejemplos, ¿verdad? Y vamos a escribirlo acá. Vamos a poner aquí. Ejemplos de razones, ¿verdad? Podemos tomar uno. Va a ser la razón entre el 12 y el 3 es 12 sobre 3. Vamos a escribirlo por acá. Doce sobre 3. ¿Ok? E indica que 12 es 4 veces mayor que 3. ¿Cómo determinamos esto? Bueno, de la siguiente manera. Vamos a escribir el siguiente ejemplo para que nos quede bien. La razón entre el 15 y el 5 es 15 sobre 5. E indica que 15 es 3 veces mayor que el 5. Bien, ¿y cómo determinamos esto? Bueno, de la siguiente forma. Voy a escribirlo por acá. Esto lo podemos comprobar si dividimos el 12 entre 3, ¿ok? De tal forma que si nosotros multiplicamos, por ejemplo, 3 por 4, va a ser igual a 12, ¿verdad? Entonces, el 12 es 4 veces mayor que el 3, ¿verdad? Eso es lo que tenemos hasta acá. Voy a cambiar esta X. Vamos un segundito. Por acá. Ok. 3 por 4 es igual a 2. Este va a ser el mismo caso, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, esto lo podemos comprobar si dividimos el 15 entre 5. ¿Ok? Porque si nosotros dividimos 15 entre 5 nos va a dar 3. ¿Ok? Al igual que si nosotros multiplicamos 5 por 3, ¿verdad? 5 por 3 es igual a 15, ¿verdad? Esos son solamente algunos ejemplos, ¿verdad? Habrán otros ejemplos que van a incluir decimales, como este que voy a redactar por acá, ¿verdad? Que este va a ser el siguiente, el ejemplo número 3. El ejemplo número 3 dice que la razón entre el 5 y el 2 es 5 medios, ¿verdad? Eso es un dato, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Que
Esta expresión que voy a escribir por acá se llama 5 medios. ¿Ok? Perdón. Cinco medios, ¿ok? E indica que 5 es 2,5 veces mayor que 2. ¿Ok? No sé si puedo hacer esto un poco más grande para que nos quepan. Ok, ahora sí, sí. Nos quedan. Ok, ¿verdad? De igual manera, lo podemos comprobar, ¿verdad? Escribir por acá. De igual forma, redactamos. Esto lo podemos comprobar. Esto lo podemos comprobar. Si dividimos el 5 entre 2, que eso es finalmente lo que nos plantea la división, ¿verdad? La fracción, perdón, el 15 dividido entre el 5, ¿verdad? Y demás, pero para efectos de este nivel, vamos a trabajarlo únicamente con ese pensamiento, ¿verdad? Más adelante, el otro año, pues ya lo van a ver como un número racional y demás, pero bueno, eso cuando lleguemos allá, ¿ok? De igual forma lo redacto por acá, como lo hemos hecho hasta el momento, ¿ok? Acá. Bien. 2 por 2,5 es igual a 5, ¿verdad? Ahora veamos el siguiente ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo es un poco más, tal vez un poco más, interesante, ¿ok? Voy a redactar acá ejemplo de razones, ¿verdad? Aquí. Terror 2016. De ahí los estamos tomando estos ejemplos, ¿verdad? Veamos el siguiente ejemplo. Dice, una persona al comprar una caja que contiene 30 manzanas, observa que 6 salieron mayugadas. Creo que es con doble L. Sí. Mayugadas. ¿Ok? La razón que se obtiene es, ¿verdad? ¿Cómo vamos a calcular esa razón? Bueno, esa razón va a ser la siguiente, va a ser de igual forma, va a ser manzanas mayugadas entre el total de manzanas. ¿Ok? Y esto va a ser igual. ¿Cuántas fueron las manzanas mayugadas? Dice el ejercicio que 6 salieron mayugadas. ¿Ok? 6. ¿Y cuál fue el total de manzanas? 30. ¿Verdad? Esta fue la proporción, la razón, disculpen, la razón que obtuvimos. ¿Verdad? Pues un espacio acá nada más para que quede más bonito. Apuntar esto. Ok. ¿Verdad? Ahora, 6 sobre 30 la respuesta, la razón. Pues no. ¿Qué pasa si nosotros dividimos 6 sobre 30? Bueno, podemos simplificar. Vamos aquí a añadir un conceptito
muy importante para este tema, ¿verdad? Y que me interesa que lo tomemos en cuenta. Simplificación. Más bien, podemos apuntarlo como se puede simplificar algunas expresiones. En este caso, la razón del problema anterior se puede simplificar. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, veamos el número 6, ¿verdad? Bueno, voy a hacerlo aquí, ¿ok? Voy a ponerlo por aquí, ¿ok? Veamos la ecuación, lo que nos plantearon, ¿verdad? El 6 sobre 30. Pero voy a ponerlo en color azul. ¿Ok? 6 sobre 30, ¿verdad? ¿Qué número multiplicado por 6 da 30? Nos podemos ir hasta multiplicar y decir, ok, si el 6 por 5 es igual a 30, ¿verdad? ¿Y qué número multiplicado por 6 nos da 6? Y pues 6 por 1, vamos a decir, bueno. Pues precisamente eso se trata de la simplificación. Vamos a hacer de los números grandes, buscar la manera de hacerlo lo más chiquitos posible, lo más simplificados posible, ¿ok? Entonces, ¿qué número multiplicado? ¿Verdad? 6 por 1. Y dijimos que 6 por 5. ¿Ok? Esto es lo que sabemos hasta el momento. Voy a hacer esto más grande por acá. Hacer un espacio. Ok. ¿Verdad? Ahora bien, nosotros sabemos que, o bueno, vamos a hacer un conocimiento, algo que nos vamos a adelantar un poco, pero que es importante que sepamos, ¿verdad? Hemos descompuesto hasta el momento, y lo vuelvo a explicar, hemos descompuesto hasta el momento esta expresión, el 6 sobre 30, ¿verdad? Que dijimos que qué número múltiplo, que si ellos, primero tenemos que preguntarnos si ellos tienen algún número, algún factor en común, tanto el numerito que está arriba, mencionémoslo así por el momento, y el numerito de abajo. ¿Ok? Dijimos que tenemos el 6, ¿verdad? Porque 6 por 1 es 6 y 6 por 5 es igual a 30. ¿Verdad? Entonces, tanto el número de manzanas mayugadas como el total de manzanas tienen un factor en común. ¿Ok? Ahora, nosotros, y espero no hacer esto más complicado, nosotros podemos simplificar expresiones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nada más déjenme encontrar por acá a ver si está. Ok, no está por acá. Límite operadores básicos. Ok. Matriz, corchete. Por acá. Vamos a ver. Ahora sí, ok. ¿Verdad? Entonces, si nosotros eliminamos el 6 de arriba, ¿verdad? Digo arriba y abajo porque no hemos llegado a esos conceptos, ¿verdad? Si yo quito el 6 de arriba
y el 6 de abajo, ¿verdad? Es decir, los cancelo. Voy a pintar este color rojo, rojo que se note. ¿Verdad? Voy a ver si lo puedo avanzar. Ok. Vamos a ver, vamos a ver si lo podemos encontrar. No, bueno, ok, si nosotros cancelamos tanto en el número arriba como en el número abajo, podemos llegar a que la forma simplificada de esa razón va a ser 1 sobre 5. 1 sobre 5. ¿Ok? A ver. Ok, entonces este numerito de acá, voy a ponerlo subrayado, ¿verdad? Y esa va a ser la razón finalmente, ¿verdad? Entonces aquí podemos agregar que 6 sobre 30 es igual a 1 sobre 5. Okay. 1 sobre 5. Perfecto. Bien. Con esto más o menos podemos tener una idea de qué son las razones, ¿verdad? Ven que la parte de razones es un poco extensa, ¿verdad? Pero tratamos, ¿verdad? Esto lo voy a también poner en color azul. Ok. Tratamos de verlo, ¿verdad? De la forma más sencilla posible, ¿verdad? Entonces ya después de que tenemos esta parte, ya podemos pasar ahora sí a definir qué es una proporción, ¿verdad? De igual manera pueden seguir consultando los ejemplos que aparecen en el libro. En el libro hay varios ejemplos, ¿verdad? Aquí hay otros ejemplos, ¿verdad? Y aquí está este ejemplo introductorio, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la razón, de la proporción, disculpen. ¿Qué es una proporción? Bueno, una proporción es la equivalencia. La proporción corresponde a la equivalencia entre dos razones. ¿Ok? Y se expresa de la siguiente forma. ¿Ok? ¿Cómo se expresa? Bueno, lo vamos a expresar de la siguiente manera. La vamos a poner como A sobre B es igual a C sobre D, ¿verdad? Y también lo podemos ver de la siguiente forma. También lo podemos ver como lo mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Las formas en las que podemos expresar una razón, ¿verdad? Que se puede escribir como A dos puntitos B, A tal que B, ¿ok? Perdón, A es a B. Los dos puntitos significan A es a B, perdón. ¿Ok? Entonces, esto sería como A es a B, igual que C es a D, ¿ok? Y eso lo voy a anotar, eso me parece importante. En ambos, ¿ok? En ambos casos, se lee de la siguiente manera. A es a B
No sé, A es a B, C es a D. ¿Ok? Recuerden que los dos puntitos significa eso. Es A. Ponerlo así. A es a B, como C es a D. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso sería como el cuadrito, digamos, como, vamos a ponerle un colorcito, como para que no se vea como tan duro. ¿Verdad? Ok, vamos a... ok, no. Vamos a ver si... Ok, ok, el contorno, ¿verdad? Ok, ok, ya después de que tenemos claro esta parte, ¿verdad? Es importante reconocer, lo voy a anotar por acá, es importante reconocer que las proporciones están compuestas por cuatro términos. ¿Cuáles son estos cuatro términos? Bueno, van a ser A y D, A y D, y los términos B y C, ¿ok? Los A y D son llamados extremos y el B y C son llamados medios. ¿Ok? Voy a anotarlo por acá. Y aquí en el último espacio que nos queda. Entonces vamos a poner acá. Vamos a insertar una ecuación, ¿ok? Y vamos a escribir que A anotar esta, ¿ok? A sobre B es igual a C sobre D, ¿ok? En ambos casos, estos son razones, ¿verdad? Y vamos a anotar por acá que estos son vamos a ponerlo con flechas. ¿Verdad? Estos son llamados, perdón, estos son llamados medios. Voy a insertar un cuadrito acá. Medios. Voy a quitarles el contorno. Y siempre ya. Aquí medios. Y ok. Y los otros se van a llamar. Dios mío. Ok. Y estos los vamos a llamar
Estos van a ser los extremos. Ok, listo. ¿Verdad? Y recordemos que tanto A sobre B como C sobre D son razones. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, ya después de que tenemos clara esta parte, ¿verdad? Con respecto a las proporciones, únicamente nos va a hacer falta colocar lo siguiente. A partir de lo que hemos visto, es decir, a partir de la definición de proporcionalidad, tenemos que esta es la igualdad de dos proporciones, como hemos mencionado anteriormente, donde, aquí es lo nuevo, donde el producto de los términos externos que falta colocar los otros medio y extremo. Ok, a ver. El producto de los términos externos es igual al producto de los términos medios. Okay, voy a arreglar eso nada más por acá, ¿verdad? Ok. Okay. Y ok, no, creo que aquí más bien sería girarlo. Perdón. Creo que no funciona. De nuevo. Ok. Aquí tenemos la siguiente, ¿no? ¿Verdad? De igual manera, nombramos por acá a los medios. ¿Verdad? Noten que de este lado está como al revés, ¿verdad? Medios y los extremos. Ok, no vamos a darle ahí porque, ok. Ok, ahora sí. ¿Qué quiere decir esta parte acá? Dice que a partir tenemos que el producto
de los términos externos es igual al producto de los términos medios, ¿verdad? Y esto lo voy a poner así bien marcado, porque esa es una idea muy importante, ¿ok? ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque a partir de aquí es donde vamos a definir, ¿ok? Y ahora sí los ejercicios propiamente de la proporcionalidad directa y más adelante la proporcionalidad inversa. Ya teniendo esto claro, pues ya va a ser más sencillo, ¿ok? Entonces, voy a anotarlo por acá. Ok, esto no va dentro de... Perdón. Ok. No, que claro que no, 5%. Sí, A sobre B. Si A sobre B es igual a C sobre D, entonces A vamos a colocar puntito. Bueno, A por D es igual a B por C. ¿Ok? Esto es una idea muy, muy, muy importante. De hecho, lo voy a colorear por acá. ¿Verdad? Porque es una idea que nos va a mantener como el margen, pues propiamente lo que vamos a ir trabajando. ¿Ok? Entonces podemos utilizar los siguientes. Ya podemos continuar, ok, con la parte de ya propiamente la proporcionalidad directa, ok. Bueno, traerlo por acá, ok. Ahora sí, vamos a hablar de la proporcionalidad. Voy a cambiar aquí más bien, ahorita que lo veo. Razón y proporción, ok, para que quede más ordenado. Bien, ok. Hasta el momento ya hemos visto como análisis de gráficos, ¿verdad? Aquí lo pongo en grande el documento, ¿verdad? Hemos visto análisis de gráficos, hemos visto, bueno, pues diferentes cosas, ¿verdad? Hemos visto correspondencia numérica y demás, y demás, y demás, y demás. Ahora nos corresponde hablar ya ahora sí propiamente del tema de la proporcionalidad inversa y la proporcionalidad directa. ¿Ok? Pues un espacio muy grande acá para anotar. Quiero que se haga esta nota, ¿ok? La proporcionalidad. ¿Ok? ¿Qué quiere decir la proporcionalidad directa? Bueno, voy a anotar luego el otro más pequeño, ¿verdad? Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando aumentan o disminuyen en forma proporcional, ¿ok? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que aumentan o disminuyen eh, en forma proporcional. Bueno, que si aumenta uno, va a aumentar el otro, ¿verdad? No es que únicamente va a aumentar uno
o que únicamente va a aumentar el otro, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir esta parte, ¿verdad? Vuelvo y repito. Una magnitud, ¿verdad? Se refiere en este caso, ¿verdad? A cualquier, por ejemplo, vamos a verlo en números, bueno, los ejemplos que vamos a ver lo vamos a ver en números, lo vamos a ver también en tiempo, en distancia, ¿verdad? También lo vamos a ver un poco en geometría, ¿verdad? Cuando dos triángulos se aumentan o disminuyen de tamaño y demás, ¿ok? Muchos ejemplos van a hablar de tiempo, otros van a hablar de velocidad, otros de distancia, otros de tiempo, otros van a hablar, no sé, de cantidades, ¿verdad? Es muy importante decir que la proporcionalidad directa va a ser cuando van a ir aumentando o disminuyendo de manera proporcional. Es decir, que si uno disminuye, el otro también. Pero también es muy importante reconocer, como lo hemos visto anteriormente, el tema de la razón. Ya anteriormente lo vimos que el tema de la razón. Entonces voy a anotar por acá que es importante destacar la importancia de la razón, ¿verdad? Llamada constante de proporcionalidad K, ¿ok? La constante de proporcionalidad va a ser el número que nos va a indicar cuánto aumenta, cuánto disminuye dos magnitudes. Por ejemplo, si yo les digo, no sé, que si un triángulo aumenta 3 veces, ¿verdad? Va a ser un ángulo 3 veces más grande que el triángulo, perdón, que les estoy mencionando, ¿verdad? Bueno, ahí hay una constante proporcionalidad directa, ¿ok? Una proporcionalidad directamente, ¿ok? Esto significa, ¿verdad? Ya después de esta parte, esto significa que si un valor de la primera magnitud se, se multiplica por un número, el valor que corresponde la otra magnitud queda multiplicado por el mismo número. Eso que les estoy mencionando es exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio, en el ejemplo, perdón, de razón de las manzanas, ¿verdad? Vean que, como decía, si un valor de la primera magnitud se multiplica por un número, el valor correspondiente de la otra magnitud queda multiplicado por el mismo número. Y si su valor de la primera magnitud se divide entre un número, el valor correspondiente a la otra magnitud también queda dividido entre ese número. ¿Ok? Vean, por ejemplo, aquí cuando simplificamos está multiplicando esta magnitud, ¿verdad? Un quinto multiplicado por 6 es igual a 6 sobre 30, ¿verdad? Ya lo vamos a dar en un ejemplo, ¿verdad? Pero sí quisiera como mencionar esa parte de esto que hicimos anteriormente. ¿Ok? De igual manera sucede con la división.
Si un valor de la primera magnitud se divide entre un número, el valor al que corresponde la otra magnitud queda dividido por el mismo. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere decir esta parte? Bueno, que si yo voy a multiplicar o dividir un lado de una magnitud, también tengo que multiplicar o dividir el otro número de la magnitud. ¿Ok? Vamos un ejemplo, ¿verdad? Recordemos que en el caso de A es igual a B, ¿verdad? A sobre B es igual a C sobre D, perdón. ¿Ok? En este caso, ¿verdad? Si A lo multiplico por, no sé, voy a ponerlo en un color, ¿verdad? No sé, si A yo lo multiplico por 2, por ejemplo, C también tiene que estar multiplicado por 2. ¿Ok? Yo no puedo multiplicar un lado de la ecuación, bueno, un lado de la igualdad, y no multiplicar al otro, ¿verdad? Al igual que si yo divido, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, que esto lo voy a dividir, ¿verdad? Voy a ponerlo con los signos que nosotros conocemos, ¿verdad? Lo voy a dividir entre 3. Al D también lo tengo que dividir entre 3, ¿ok? No es que nosotros vamos a hacerlo loco, porque si no, no tendría sentido inicialmente. Y segundo, porque y recordemos que tenemos una igualdad. ¿Qué es lo que quiere decir esta proporción? ¿Verdad? Bueno, que si yo multiplico este número por este número, tiene que ser igual a este número multiplicado por este número. ¿Ok? Eso no significa que A y C sean iguales o que B y D sean iguales, ¿verdad? Recordemos que estamos hablando de proporciones, ¿verdad? Una proporción es, por ejemplo, que aumente en 3, que disminuye en 2. Entonces, por ejemplo, si la proporción que le vamos a aplicar al 5 y al 4 es 3, ¿verdad? 5 por 3, 15, y 4 por 3, 12, ¿verdad? El 15 y el 12 son proporcionalmente directos. ¿Cuál es su razón? Bueno, el 3, ¿ok? Voy a anotar ese ejemplo. Voy a poner aquí. Ejemplo número 1. ¿Qué vamos a hacer? Eso es el primer ejemplo que vamos a utilizar. Sean dos números. El 4 y el 3. 4 y 3. Se les... Sean dos números o 4 y 3. Si se les multiplica a ambos por el 5, ¿verdad? Estos serán directamente proporcionales. ¿Ok? Por ejemplo,
Sí, pero aquí me hizo falta, son directamente proporcionales. Más bien, estos serán directamente proporcionales. De la siguiente manera. Ok, por acá. De igual forma, ¿verdad? Si tenemos al 3, ¿verdad? Al 4, voy a poner 3 cuartos, ¿verdad? 3 sobre 4, ¿verdad? Va a ser igual a 3 por 3 por 5 y 4 por 5. Perdón, sí, primero. 4 por 5. Ok. Aquí es importante, antes de continuar con el ejemplo, es importante corregir el siguiente error. Yo les dije, ¿verdad? Que si uno multiplica de este lado, también va a estar multiplicado de este lado. Y eso no es lo que nos están planteando, ¿verdad? Fue una mala interpretación. Dice que si un valor de la primera magnitud se multiplica por un número, el valor que corresponde a la otra magnitud, queda multiplicado por el mismo número. ¿Ok? Esto de acá. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Vamos a eliminar este ejemplo porque creo que este es el ejemplo como que está como confundiendo un poco. Ok, listo. Ok, entonces vamos a decir, viendo el ejemplo, ya eliminando esa parte, es que está un poco confuso. En realidad este tema es un poco confuso, realmente. Es un tema pues que merita un poco como de prestarle atención, ¿ok? Entonces, volviendo al ejemplo, tenemos que estamos diciendo sean dos números, el 4 y el 5, ¿verdad? Si se los multiplicamos por el 5, esos serán directamente proporcionales de la siguiente manera, ¿verdad? Tenemos el 3 y el 4 y lo vamos a multiplicar por 5 en el número arriba y en el número abajo. Entonces, esto va a ser igual a la siguiente igualdad que voy a colocar acá. Entonces, esto va a ser igual, perdón, a 3 sobre 4. Va a ser igual a 15 sobre 2. ¿Ok? Si nosotros simplificamos como lo hicimos acá, ¿verdad? Se puede simplificar, ¿verdad? El procedimiento que hicimos aquí. Si nosotros simplificamos 15 sobre 12, nos va a dar 3 sobre 4. ¿Ok? Eso para que lo tomemos en cuenta. Ok, voy a buscar aquí. Voy a colocar esto en color azul, que es como colocamos las soluciones de los ejercicios. Y esto además lo voy a colocar dentro de un cuadro azul. ¿Ok? En un cuadro rojo, perdón. Rojo. Ok. Ok, el contorno va a ser color rojo y el relleno no va a tener. Ok, de tal forma en la que podamos visualizar pues esta relación de proporción, ¿verdad? Que son directas. Ok, 3 sobre 4 es igual a 15 sobre 12. Ok, ahora bien, en esta parte también es muy, muy, muy importante.
Recordar que, bueno, como les mencionaba, estos van a ser probablemente ejercicios modelizados. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que van a ser ejercicios que van a tener como alguna razón, ¿verdad? O sea, que no van a ser así como planteados al loco, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a hacer la próxima semana. La próxima semana, hoy vamos a terminar más o menos las definiciones de cada uno, ¿verdad? Un par de ejemplos más, la definición de inversamente proporcional y ya finalmente, ya la otra semana vemos ejercicios más del tema, ¿ok? Entonces, bueno, no más bien por tiempo, creo que proporcionalidad directa, es aquí, me hizo falta. Estoy corroborando, directo significa que se me rota. Significa, ok, perfecto, 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 ¿ok? Ahora, esto sería de esta primera parte, ¿verdad? La siguiente semana vamos a ver la proporcionalidad inversa y ya vamos a ver como ejercicios como de todo, ¿ok? ¿Verdad? Yo les recomiendo, ¿verdad? Una pequeña recomendación como para hacer en la casa, ¿verdad? Hacer los ejercicios que se encuentran en las páginas. Un segundito, ok. Ok, perfecto. ¿Verdad? Para practicar, se pueden realizar los ejercicios en la página 389, libro Terror 2016, ¿verdad? Porque la 388 son de la inversa, pero la inversa no es lo que estamos trabajando ahorita, ¿verdad? Vamos a ver, y los de la página, ok, número de días, ok. Ok, y podrían hacer también los de la página 389 y 391, ok. Esos ejercicios los podemos retomar en la siguiente sesión, ¿verdad? Voy a poner esto aquí como una nube, ¿verdad? Voy a agregarla acá, ¿verdad? Ok, voy a formato, relleno, sin relleno, ok. Voy a, voy a hacerla más chiquita para que quepa toda la información bien. Ok. Aquí va a tener un espacio, libro Terra 2016, ok. Bien, voy a hacer eso más pequeñito aquí. Oh, Dios. Ok, entonces esos son los ejercicios con los que podríamos practicar, ¿verdad? Para ver esta primera parte de la proporcionalidad directa. La próxima semana, la próxima sesión, vamos a ver la proporcionalidad inversa y finalmente vamos a ver, bueno, algunos ejercicios ahí como de interés del tema, ¿verdad? Entonces sería muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.